El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 10, versos 22 hasta el final del capítulo 11, registra la presencia de Jesús durante la fiesta de la dedicación y también el séptimo milagro registrado en el Evangelio de Juan. Hasta ahora hemos visto 6 milagros registrados. Pero el primero, agua convertida en vino, en capítulo 2. El segundo, la sanidad del hijo del hombre noble, en capítulo 4. El tercero, la sanidad del paralítico de Betesda, en capítulo 5. El cuarto milagro, la multiplicación de panes y peces, en capítulo 6. El quinto milagro, Jesús caminando sobre las aguas, en capítulo 6. El sexto milagro, la sanidad del hombre ciego de nacimiento, en capítulo 9. Y el séptimo milagro, Jesús resucitando a Lázaro. En este séptimo milagro también encontramos la quinta afirmación, yo soy, en el Evangelio de Juan. El primero, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El segundo, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. La tercera afirmación, en Juan 10:9, yo soy la puerta. Y en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Pero ahora, en capítulo 11, verso 25, aparece la quinta afirmación registrada, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, en capítulo 10, verso 22 hasta el final, vemos a Jesús estando presente durante la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación duraba 8 días y celebraba la renovación de la limpieza del templo. Durante el año 164 a.C., un rey llamado Antíoco Epífanes profanó el lugar santo en Jerusalén. Y como consecuencia de esto surgió la revuelta de los macabeos. Y cuando los macabeos lograron renovar y limpiar el templo, comenzaron a partir de ahí a celebrar la fiesta de la dedicación, conocida hoy en día entre los judíos como Hanukkah, o sea, la fiesta de las luces. Y se celebra por lo general el 25 de diciembre. Cristo estuvo en Jerusalén celebrando la fiesta de las luces. En capítulo 11 vemos ahora el séptimo milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, y también la quinta afirmación, yo soy la resurrección y la vida. Para entender el capítulo 11 de Juan, sería bueno hacer una división. Por ejemplo, en versículo 1 y 2 tenemos un problema. Note, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. El nombre Lázaro en hebreo quiere decir Jehová es mi ayuda. Dice verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Lázaro está enfermo, hay un problema tremendo. En versículo 3 vemos una petición. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Realmente lo que estaban diciendo Marta y María al enviar por Jesús no era tanto comunicarle que Lázaro estaba enfermo, sino más bien sugerirle, Señor, ven a casa porque Lázaro está enfermo. Tenemos un problema y hay una pregunta. Pero en la pregunta el problema se va agravando, hay una progresión. Porque en versículo 1 vemos a Lázaro enfermo. En versículo 13 lo vamos a ver muerto. Y en versículo 17 lo vamos a encontrar en el sepulcro. Lázaro está enfermo, las hermanas mandan a buscar a Jesús, le comunican y básicamente hacen una petición. Pero lo interesante en Juan capítulo 11 es cómo el Señor reacciona
cómo el Señor actúa en momentos y situaciones difíciles de la humanidad. Si usted y yo hubiéramos sido invitados o se nos hubiera enviado, hubiéramos ido inmediatamente, seguramente, para quedar bien con la familia, por aquello del qué dirán. Realmente cuando alguien nos manda a buscar en caso de urgencia y de necesidad, la gente espera que nosotros estemos allí. En este capítulo vamos a ver cómo Jesús actuó en medio de la situación. En versículo 4, note lo que dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que Cristo tenía un propósito. Verso 5, note: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hay un problema, hay una petición y hay un propósito. Pero lo interesante aquí es el procedimiento empleado por Jesús en medio de la necesidad. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? O pongámoslo de otra manera. Si el caso de la enfermedad hubiera sido un miembro de nuestra familia y nosotros enviamos por el médico, ¿qué esperaríamos usted y yo? Seguramente que el médico haga acto de presencia inmediatamente. Miren el procedimiento que encontramos en verso 6. Cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús, sabiendo que Lázaro estaba enfermo, gravemente enfermo, y conociendo la petición de María y saber ya lo que estaba sucediendo, note el procedimiento: se quedó 2 días más donde estaba. De acuerdo al versículo 1, la aldea donde estaba Lázaro era Betania. Entre el lugar donde estaba Jesús y Betania había una distancia aproximada, dice el versículo 17 al 19, de 15 estadios, es decir, unas 2 millas. Y claro, cuando leemos el texto nos preguntamos, ¿no pudo Jesús, en medio de la necesidad y de la petición y en medio del problema, no pudo Jesús caminar 2 millas con sus discípulos e ir y responder ante la necesidad de Lázaro? Pero el Señor tiene siempre su tiempo de actuar. Una de las cosas que hemos observado en el Evangelio de Juan es que el Señor tiene su tiempo. En capítulo 2, cuando iba a convertir agua en vino, Él dijo: mi hora no ha llegado, 2:4. En capítulo 7, sus hermanos, durante la fiesta de los tabernáculos, sugirieron a Jesús ir a Jerusalén, y Él dijo: mi tiempo no es vuestro tiempo. En capítulo 11 es evidente que Él tiene control del tiempo. En capítulo 17 Él va a decir: mi hora ha llegado. Una de las cosas que aquí se enseña entonces es que a pesar del problema y de la magnitud del problema que nos pudiera confrontar la vida, el Señor tiene control del tiempo. Él tiene control de la situación. Y aunque Cristo no estaba en Betania, sin embargo Él estaba convencido y consciente, como Dios mismo, de lo que estaba sucediendo en Betania. Noten ustedes en verso 6 otra vez: cuando oyó pues que estaba enfermo, a propósito, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el capítulo 11 de Juan se va a destacar como un elemento importante el papel que juega la fe. Inclusive 8 veces se va a mencionar la palabra fe. Y luego también el lugar que debe tomar todos los eventos para que redunde para la gloria de Dios. 2 veces vamos a ver en el capítulo que esto es para la gloria de Dios. Lázaro está enfermo, sus hermanas mandan a buscar a Jesús y Jesús se queda 2 días más, al punto de que cuando llegamos al verso 17, note: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania, note, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 2 millas de distancia. Vemos un problema, hay una petición, hay un propósito y hay un procedimiento. En este capítulo, Cristo va a tratar fundamentalmente con 3 grupos. Primero, va a tratar con los discípulos, una lección objetiva a los discípulos. Los discípulos querían también ir rápido. Cristo dice: un momento, nos quedamos 2 días más.
Él quería enseñar a sus discípulos que Él está en control de toda la situación. También va a enseñar a las hermanas de Lázaro una lección objetiva, y también a los judíos incrédulos que estaban todavía allí presenciando los pormenores en el ministerio público de Jesús. Noten ustedes cómo actúa Jesús. En versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El verso 21 básicamente es una reprensión. La actitud de Marta es: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Es la idea. En otras palabras, es un reclamo. Te enviamos a decir que Lázaro estaba enfermo. Tú dices que Lázaro tú lo amabas. ¿Por qué no llegaste? Es la idea. La misma reacción la vamos a encontrar en María, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez una reprensión, un reclamo, porque Jesús no llegó al momento en que ellos enviaron a buscarle. Una de las cosas que aprendemos entonces como una lección objetiva, tanto para los discípulos de Jesús que querían precipitar el viaje, como para Marta y María, es que el Señor tiene su tiempo de actuar. ¿Cuántas veces nosotros cometemos el error? Queremos básicamente depender o controlar el tiempo de Dios. Nosotros a veces pedimos al Señor en momentos difíciles, pero cuando pedimos, realmente lo que estamos diciendo: Señor, actúa ya. Pero el Señor tiene su tiempo para actuar. Algo interesante. Noten cómo reacciona Jesús. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Otra vez en verso 38 se va a mencionar esto. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Trate de captar el cuadro. Durante los funerales entre los judíos en los días de Jesús, cuando se llevaba a cabo el funeral, las mujeres eran las que presidían el funeral, para así recordarle que fue por la mujer que vino el pecado al mundo. Durante el funeral y en la casa de la persona que había muerto, no se podía comer alimentos, y la familia durante la primera semana no debía envolverse en ningún tipo de actividad, inclusive ni negocios. Este es el cuadro en la casa de Lázaro. Marta y María, los judíos llorando, Marta y María llorando, los discípulos básicamente espantados de la situación. 2 veces dice el texto que Jesús se conmovió cuando vio a los judíos llorando. El verbo conmoverse no es tanto que Jesús sintió lástima o tuvo pena o se entristeció. El original en esta palabra tiene la idea de enojarse. El verbo original viene de un verbo utilizado en la antigüedad para describir cuando un caballo respiraba fuerte de enojo. Si quiere, cuando Cristo llegó a la casa de Marta y María y ver el cuadro de la gente llorando, Cristo se enojó. Se enojó porque pudo percibir, quizás discernir, la hipocresía de la gente alrededor de Marta y María. Noten ustedes, comenzando en el versículo 33 nuevamente. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Verso 35 es el versículo más corto, más breve en toda la Biblia. Noten, verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Pero ahora noten el comentario. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro,
era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Es decir, el ambiente en el funeral, Cristo percibe que hay cierta hipocresía. Es decir, hay un problema en capítulo 11, hay una petición, hay un propósito y hay un procedimiento. En todo el procedimiento, Cristo quiere enseñar lecciones objetivas a sus discípulos, a Marta y María y a los judíos que estaban alrededor. A raíz de la resurrección de Lázaro, surge nuevamente, brota de nuevo el sentir religioso de hostilidad contra Jesús. Si notamos en el capítulo 11, verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos, siempre los fariseos mencionados en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Nicodemo, fariseo. Capítulo 1, la comisión del Sanedrín que fue a entrevistar a Juan el Bautista, los fariseos. En capítulo 5, después de haber sanado al paralítico de Betesda, nuevamente la hostilidad de los fariseos. En capítulo 7, cuando Cristo estuvo presente en la fiesta de los tabernáculos, nuevamente la hostilidad de los fariseos. En capítulo 9, cuando Cristo sanó al ciego de nacimiento, nuevamente la hostilidad de los fariseos. Y en capítulo 11, nuevamente, verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, si quieren, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y noten, verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Si quiere, terminando el capítulo 11 de Juan y entrando al capítulo 12, recuerde que desde el capítulo 13 al final solamente hay una semana de tiempo que se cubre en el ministerio de Jesús. Con este complot ya llegando a su punto máximo, termina el ministerio público de Jesús y comienza ahora a desarrollar su ministerio privado. En la resurrección de Lázaro aprendemos nuevamente la divinidad de Jesucristo probada y comprobada. Solamente Dios tiene el poder y la autoridad de resucitar a los muertos. Y en el caso de Lázaro, lo resucitó después de 4 días de estar en el sepulcro. Sí, a través del Evangelio de Juan, los milagros, las afirmaciones, pruebas contundentes de que en este Jesús, en quien hemos creído por la fe, es Dios mismo con nosotros. Mi pregunta en este estudio es esta: ¿crees tú que Jesús es Dios mismo? ¿Crees tú que Él tiene el poder para resucitarte y para darte vida? Pues la solución, si lo crees, es aceptarlo como Señor y Salvador. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.